Hermanos, hermanas, buenas tardes. Bienvenidos una vez más a este canal, a la iglesia del Evangelio de Cristo en Vancouver. Hoy traemos un tema muy especial, hermanos, y venimos a glorificar a nuestro Señor hoy en esta tarde. Todos los días debemos de hacerlo. Debemos de estar constantemente limpiándonos, ¿verdad? Glorificando su nombre, exaltando su nombre. Y hoy es otro día donde podemos hacerlo. Gracias al Señor por darnos esta bendición, ¿verdad? De poderle buscar un día más. Pero para comenzar, hermanos, vamos a orar por nuestra palabra del día de hoy y que Dios nos guíe hoy en esta tarde. Amén. Señor Jesucristo, Padre Celestial, Padre amado, te pedimos, Señor Jesús, Padre bendito, que tú, Señor Padre amado, nos des hoy en esta tarde, Señor Jesús, ese maná espiritual, ese alimento, Señor Jesús, Padre amado. Permite, Señor Jesús, Padre amado, que nuestro corazón, Señor Jesús, lo reciba con gratitud, Señor Jesús, Padre amado. Te pedimos que por lo mucho o lo poco que podamos comprender, Señor Jesús, Padre amado, que lo pongamos por obra, Señor Jesús, Padre amado, para que podamos edificar, Señor Jesús, Padre amado, Señor Jesús, Padre amado, crecimiento espiritual que tú nos das, Señor Jesús, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor Jesús, a correr juntos la carrera, Señor Padre amado, a llegar a la meta, Señor Padre amado, a llegar a la estatura del varón perfecto, Señor Jesús. Te pido que en tu humilde misericordia, Señor Jesús, tú vengas, Señor Jesús, Padre amado, que tú purifiques mi lengua, mi boca, Señor Jesús, que no sea yo, sino que seas tú hablando a través de mí, Señor Jesús, Padre amado. Te pido, Señor Jesús, Padre amado, que uses mi vida, Señor Jesús, Padre Celestial, hoy en esta tarde conforme a tu voluntad, Señor Padre bendito. Gracias por tu palabra, Señor Jesús. Gracias por este medio, Señor Jesús, que tú has puesto, Señor Jesús, para que podamos seguir alimentándonos, Señor Jesús, de tu palabra, Señor Padre bendito. Y gracias, Señor Jesús, por cada una de la vida de mis hermanos, de mis hermanas, de todos los que están conectados hoy en este momento, Señor Padre bendito. Síguelos cuidando, Señor Jesús, Padre amado. Síguelos manteniendo en salud, Señor Jesús, Padre bendito. Señor Padre amado, todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo Jesucristo, amado. Amén. Aleluya. Bendito eres, Señor Jesús, Padre amado. Pues hoy en esta tarde, hermanos, mucho gusto de estar con ustedes una vez más, compartiendo un estudio más de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Una porción más de su palabra, ¿verdad? Debemos de tener esa hambre, ese deseo de ese alimento que Él nos da, ¿verdad? Y hoy, hermanos, vamos a entrar a lo que es el estudio, que por título le pusimos El día de la siega se acerca, ¿eres trigo o cizaña? Amén. Entonces, hermanos, vayamos rápidamente a Mateo 13. Vamos a leer primeramente del 24 al 30, hermanos, donde dice la palabra, escrito está, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Aquí en el versículo 25, hermanos, vemos que dice que mientras dormían, ¿verdad? Los hombres. Hay, hermanos, nosotros, este estudio es más que nada para nosotros los cristianos, seguidores de nuestro Señor Jesucristo, que a veces en nuestro caminar, en nuestra carrera, que como cristianos, a veces hay muchas cosas, muchos patrones, ¿verdad? Que empiezan a perjudicarnos y empezamos a tomar esto que dice aquí, que empezamos a dormitearlo, como se dice la palabra, empezamos a tener un sueño espiritual, ¿verdad? Y es en cuanto el enemigo aprovecha para sembrar esta cizaña en cada uno de nuestro corazón. Entonces debemos de tener mucho cuidado, hermanos, porque si empezamos a dormirnos, entonces el enemigo
tiene esa oportunidad, ¿verdad? Abrimos esa puerta para que Él venga y siembre esta cizaña, como lo dice aquí en el versículo 25. Versículo 26 dice, y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Entonces, hermanos, aquí los siervos del Señor, del dueño del campo, ¿verdad? Dice que vinieron a él, ¿verdad? Preguntándole esta pregunta que dice que de dónde pues había puesto cizaña y él le contestó, él les dijo, un enemigo ha hecho esto y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Entonces él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno con el otro hasta que la siega y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Amén, hermanos, aquí en esta parte de este versículo, de este último versículo, el 30 dice, se está refiriendo a la cizaña, ¿verdad? Que le perdió a los segadores, ¿verdad? Que la cortaran primero y que la ataran en manojos y la quemaran, ¿verdad? Ahorita más adelante vamos a ver por qué. Entonces, dice, recoged el trigo en mi granero. Amén. Y vamos a proceder de ahí del versículo 30, hermano, hermana, vamos a saltar al versículo 36, ahí mismo en Mateo 13. Vamos a saltar hasta el versículo 36, donde sigue diciendo, ahí es donde el Señor Jesucristo empieza a explicar, ¿verdad? A sus discípulos de esta parábola que les había dicho. En el versículo 36 dice, entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Ahí se está refiriendo al Señor Jesucristo. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, que somos nosotros, hermanos, los que somos nacidos de nuevo, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, que somos los hijos del reino. Y las cizañas son los hijos del malo. Entonces, hermano, versículo 39 dice, el enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. Versículo 40, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos que oiga, el que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Entonces, hermano, aquí vemos esta parábola, ¿va? Que el Señor Jesucristo les estaba diciendo a las personas y después las estaba explicando a sus discípulos, ¿verdad? Entonces vemos que qué tan importante, hermanos, es ver la palabra y de pedirle al Señor que nos ayude a escudriñar, la verdad, que nos ayude a entenderla, a comprender lo que quiere decir. Para la palabra cizaña, que si la buscamos en nuestro diccionario Strong, que viene de una raíz griega que significa cisanión, es la palabra 2215, que significa incierto, algo que no es cierto, ¿verdad? Algo que es mentira, es cizaña o grano falso. Aquí nos explica un poco mejor qué es la cizaña o un grano falso, ¿verdad? Es algo incierto, algo que no es verdadero, algo que es falso, ¿verdad? Y en esta imagen, hermano, quizás la podrán ver en su pantalla,
donde la cizaña y el trigo se encuentran en crecimiento, ¿verdad? Están creciendo, durante su crecimiento las espigas son verdes. Entonces, la cizaña a simple vista es prácticamente imposible de identificar porque su apariencia durante el crecimiento es semejante al trigo, hermano. Por eso el Señor Jesús en esta palabra dijo que solo en el tiempo demostraría la verdadera identidad de cada uno. Eso también lo dijo en Mateo 13:30. Y vayamos allá, hermano, vayamos a la palabra. Hay que también verlo directamente de la palabra para estar seguros qué es lo que dice la palabra, ¿verdad? En Mateo 13:30 la palabra dice: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoger primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Ahí una vez más lo vuelve a especificar nuestro Señor lo que miramos más atrás. Entonces, hermano, Dios en su infinita misericordia nos hace ver aquí que otra vez en este versículo, que qué tan importante es, hermano, permanecer, ¿verdad? A entender sus palabras, más que nada sus parábolas de nuestro Señor Jesucristo, porque dice que la cizaña en su crecimiento es muy parecida al trigo, que al llegar a su etapa de espiga, a la espiga cuando llega a su etapa de madurez, hermano, hermana, se podría decir que, entre comillas, su espiga tiene a crecer un poco más grande que el trigo, pero está vacía, no lleva fruto, ¿verdad? Esta espiga solo aparenta tener fruto. Pero ella no se inclina, ella no se inclina como lo hace el trigo, sino por lo contrario se permanece erguida, como orgullosa, sintiéndose superior a los demás. Por eso es que Dios dijo que en cuanto el trigo estuviera maduro, se manifestaría la cizaña. Por eso Dios en su grande sabiduría dijo que no la cortasen, porque en lo natural, hermano, vemos que al contrario de la cizaña, que el trigo al llegar a su madurez, su espiga lleva demasiado fruto. Entonces, la espiga con el peso tiende a inclinarse, ¿verdad? Como haciendo reverencia. Entonces, para demostrarle, lo voy a hacer con mi mano, hermano. El trigo, cuando está en su madurez y empieza a crecer el fruto en él, entonces empieza a cargarse de fruto, y lo que hace la espiga es hacer esto: se agacha, ¿verdad? Se inclina, como se los dije, como haciendo reverencia, como postrándose, dejando descubierto la cizaña, que la cizaña permanece erguida, ¿verdad? Permanece derecha, porque aparenta tener fruto, pero no está vacío ese fruto, no tiene nada, es algo falso, ¿verdad? Esto lo vamos a ver en Marcos 4:26 al 29, hermanos. Vayamos allá en la palabra, Marcos 4:26 al 29. Amén. La palabra dice: escrito está, decía además, así el reino de Dios como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Versículo 27 y 28, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga y después grano. Lleva la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Entonces, hermanos, ahí cuando el trigo llega a su madurez, es tiempo de cegarlo, ¿verdad? Es tiempo de cortarlo para obtener el fruto, ¿verdad? Para obtener ese buen fruto que da el trigo, ¿verdad? Y para todo nos sirve para una infinidad de cosas, ¿verdad?
lo que es para el pan, para hacer muchos alimentos, lo sirve el trigo. Entonces, por eso dijo que nuestro Señor Jesucristo, que cuando estuviese ya, cuando el trigo ya estuviese maduro, se iba a inclinar, ¿verdad? Iba a dejar la cizaña al descubierto para que pudiese ser arrancada, ¿verdad? Así ya no habría, ¿cómo les diré? Ya no habría, ya no nos podríamos equivocar, ¿verdad? Al arrancarla, sino los segadores, más que nada, no se equivocarían al arrancarla, sino ya sabían cuál es la espiga de la cizaña y cuál era el trigo, ¿verdad? Y dice que ahora vamos a ver cómo aplicamos esto a nuestra vida espiritual, hermanos. Al mirar cuando miramos hacia una congregación que se encuentra dentro de una iglesia, a todos parecen o aparentan ser iguales al asistir todos a los servicios, al orar, al cantar, al hablar sobre las cosas de Dios, incluso hasta en la forma de vestirse o de vestirnos, pero solo los nacidos del Espíritu poseen los frutos del Espíritu, que estos frutos los encontramos en Gálatas 5:22 al 23, y los cuales hacen a inclinarse delante de la voluntad de Dios. Estos frutos, al igual que el trigo, nos van a ayudar, hermano, hermana, a inclinarnos, a permanecer postrados a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? La voluntad de Dios Padre. Entonces, en Gálatas, vayamos a ver estos frutos que están en Gálatas 5:22, 23, y que la palabra dice, escrito está, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Estos son los frutos que los que nos hacen inclinarnos delante de la voluntad de Dios, hermano, hermana. Todos estos frutos que encontramos en estos versículos nos hacen crecer en humildad. Se podría decir que estos frutos es crecer en humildad, y para que aprendamos a permanecer humillados, ¿verdad? Porque es lo que hace el trigo, él se humilla al erguirse hacia abajo, se humilla, ¿verdad? Al inclinarse, permanece postrado, ¿verdad? Y si vemos que cuando le pega el viento al trigo, empieza a moverse de un lado a otro, como si él estuviera lavando, ¿verdad? Entonces, Dios es muy sabio como para darnos esta parábola, para que nosotros podamos aprender a crecer a esa estatura en humildad, ¿verdad? A permanecer como lo hace el trigo, ¿verdad? Y, a permanecer inclinados, a permanecer humildes ante todo, ¿verdad? Entonces vemos que en cambio el cristiano que tiene cizaña, hermano, hermano, que no posee estos frutos, es orgulloso y no acepta la disciplina, no se inclina y se mantiene erguido porque le gusta aparentar una supuesta santidad, ¿verdad? Pero sin embargo su interior está completamente torcido, es algo tóxico, ¿verdad? Y vacío de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, de la presencia de Dios. Está vacío su corazón de todos estos buenos frutos que ya miramos, y que seguimos con Gálatas, ahí mismo en Gálatas 5:19 al 22 dice vayamos allá, hermanos, esos son los frutos malos de los que se conforma la cizaña, ¿verdad? Los que podemos ver en la cizaña, Gálatas 5:19 al 19, vayamos del 19 al 21, hermanos. Gálatas 19:21 dice, escrito está, y manifestadas son las cosas de las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías
y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, hermanos, aquí en Gálatas son todos 5, 19 al 21, son todos los frutos malos, ¿verdad? Que podemos adquirir cuando dejamos que el enemigo siembre cizaña en nuestro corazón, ¿verdad? Cuando nos contaminamos de todos estos malos frutos. Aquí vemos que son 3 versículos, hermanos, los que abarcan estos malos frutos, 3 versículos de la Biblia, para mostrarnos qué tanto fruto malo puede haber en nuestro corazón. Pero la palabra dice, hermano, que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, ¿verdad? Y que solamente el tiempo revela lo que hay en cada uno de nuestro interior, que pues es en el momento de las luchas y de los desiertos, cuando somos sacudidos e incluso golpeados, es cuando mostramos lo que realmente hay en nuestro interior, ¿verdad? Nuestro ser interno y cuánto hemos obtenido del Señor Jesucristo en nuestro corazón. Solamente cuando vemos todos estos, ¿verdad? Los problemas por los cuales estamos pasando, por cualquier desolamiento, por cualquier problema, por cualquier enfermedad por la que estemos pasando, es donde vamos a ver qué tanto hemos obtenido de nuestro Señor Jesucristo, qué tanto grano, qué tanto buen fruto, ¿verdad? Hemos obtenido para permanecer postrados, ¿verdad? Postrados. Y vemos que hoy en esta lección el Señor nos anima a poder identificar la cizaña en nuestro corazón, para poder identificar el mal, para poder identificar el pecado, hermano, hermana, lo sucio que hay en nuestro corazón, para poder cortarlo hoy y no esperar el tiempo de la siega del Señor, ¿verdad? Porque estamos mirando cómo van las cosas en el mundo, no van nada bien, las cosas siguen yendo en picada, hermano, hermana, esto ya no se va a componer y nosotros como cristianos sabemos que estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo solamente para salir de todo esto, ¿verdad? Y que qué mejor que con esta lección, hermanos, que aprendamos a permanecer a los pies de nuestro Señor Jesucristo, a que Él sea la cabeza de cada uno de nosotros principalmente y de nuestra familia, ¿verdad? Y vemos cómo ahora podemos identificar la cizaña en nuestro corazón. Cuando somos inmaduros, no nos damos cuenta que sea cizaña y nos decimos a nosotros mismos, pero se parece al trigo, ¿verdad? Es trigo. A veces, como, como al principio les dije que la cizaña no podía verse a la diferencia, ¿verdad? Y a veces, como dice el refrán en México, no hagas cosas buenas que parezcan malas, ¿verdad? A veces pareciera que hiciéramos cosas buenas, pero estamos haciendo cosas malas. Y es cuando decimos, pues parece trigo o es trigo, es lo que estamos haciendo, cosas buenas, frutos buenos, ¿verdad? Y que necesitamos reconocer la cizaña dentro de nuestro corazón y necesitamos tener el trabajo de decir, bueno, pues parece trigo, pero como les digo, parece trigo, pero me está robando el tiempo para estar con Dios, esto parece que no ser malo, pero me está robando el tiempo de la sustancia, ¿verdad? La fuerza que debería darle a Dios, esto me está robando mi consagración. Entonces, esto me está robando mi separación. Esto no me deja avanzar en Dios. Entonces necesito cortar de mi vida, necesito cortarlo para que la semilla del trigo de la palabra de Dios dé fruto en mi vida. Entonces, hermano, vamos a tener que aprender a pedir al Señor que nos guíe y que nos dé la sabiduría para entender en qué le estamos fallando, para cortar todo eso, para que no nos vaya a sorprender el día del Señor y que no estar erguidos, ¿verdad? Y que como dice que Él va a mandar a sus segadores, que son los ángeles, a cortar primeramente la cizaña para atarla y echarla al fuego, ¿verdad? Que nos está hablando básicamente
va a todo aquel cristiano falso que solamente a veces vamos a la iglesia tratando de jugar a la iglesia, ¿verdad? De tratar de que solamente vamos para, quizás para pasar el tiempo, de que vamos y queremos demostrar que somos cristianos verdaderos cuando verdaderamente no lo somos, solamente vamos a quizás a veces por decirlo así, porque tenemos un cargo en la iglesia o vamos por costumbre, pero debemos de ir con ese gozo, con ese anhelo de querer buscar de nuestro Señor, ¿verdad? De querer de que esos granos de trigo vengan a adorar, ¿verdad? Al Señor, vengan a glorificar su nombre para que, dice la palabra en esta parábola que dice que el trigo apartarlo, ¿verdad? Apartarlo y traerlo a mi casa, ¿verdad? Entonces, hermanos, entonces, aquí vemos que el trigo, lo que son los buenos frutos, van a permanecer en la casa del Señor, ¿verdad? En la meta que tenemos, en el camino que tenemos con esa meta de la nueva ciudad, ¿verdad? Entonces, hermano, hermana, esta parábola es en mi vida, en mi vida personal me tocó mucho porque a veces hay muchas cosas que me roban el tiempo del Señor y no debe de ser así. Parábola de Dios, hermano, dice que nos está motivando a despertar, ¿verdad? Como dice la palabra, no debemos dormirnos, que no nos debe dar ese sueño para que no venga el enemigo a sembrar, ¿verdad? Esa cizaña nos está diciendo, levántate de ese sueño, despierta porque, porque ha venido el malo, ha venido el enemigo y ha sembrado cizaña y no te has dado cuenta, pero aún estás a tiempo, estamos a tiempo, hermanos, de trabajar en nuestro corazón y de cortarlo a fin de que el trigo pueda crecer y que a fin de que podamos tener crecimiento, a fin de que podamos tener un cambio en nuestra vida, a fin de que podamos tener una transformación, ¿verdad? Una transformación que sea una transformación legítima, ¿verdad? Una transformación, como lo dijimos en nuestros temas pasados, ¿verdad? Una transformación desde la raíz, ¿verdad? Entonces, a fin de que cuando llegue la cosecha, que llegue tú puedes ser, tú o nosotros podamos ser trigo y no cizaña. Y cuando la trompeta suene, podamos estar despiertos, ¿verdad? Que no estemos dormidos, que podamos estar alertas. Si somos cizaña, no nos inclinaremos y no mostraremos a nuestra verdadera cara, mostraremos nuestro grano falso, ¿verdad? Que es esta cizaña a la cual será arrojada al lago de fuego. Pero si somos trigo, si somos trigo, los frutos aparecerán y permaneceremos inclinados, sumisos bajo la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Pues cada uno de estos frutos que hayamos obtenido harán que permanezcamos en esa posición delante de Dios, ¿verdad? Ahora la pregunta, hermano, hermana, es, ¿eres trigo o eres cizaña? Entonces, hermano, a Dios tocó mi vida de que debo de buscarle como un cristiano verdadero y no como un cristiano falso, ¿verdad? A veces todo esto que está pasando que nos roba el tiempo, todo lo que está ocurriendo con el mundo entero, ¿verdad? Pero existe un Dios, hermano, un Dios que es justo y Él va a hacer la obra en cada uno de nosotros. Él como el sembrador que es, va a cuidar como nosotros si sembramos una planta, cuidamos de esa planta, ¿verdad? Él así nos va a cuidar, hermanos. Debemos tener fe. Y pues eso es todo. Recordemos que en estos tiempos de enfermedad, la oración es que sea nuestra mejor medicina, ¿verdad? Y que Jesucristo sea nuestro doctor. Podremos, en estos tiempos, hermano, hermana, podemos ver que todo está cerrado, ¿verdad? Pero hay una cosa que está abierta y es el cielo y el amor de nuestro Señor Jesucristo. Busquémoslos.
Y con esto me despido, hermano, hermana, que hoy en esta tarde deseo que Jehová te bendiga y te guarde, que Jesús haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, y que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios te bendiga mucho, hermano, hermana, y, ah, de aquí para adelante vamos a aprender del trigo, ¿verdad? A crecer como el trigo, a permanecer humildes, humillándonos, hermano. Que Dios te bendiga mucho y les deseo lo mejor y nos vemos aquí la próxima. Muchas gracias, hermanos, hermanas. Hasta la próxima.